Bueno, yo tengo mucho tiempo aquí, hoy en el aeropuerto, y he decidido de grabar el video de mi año en New Zealand, aquí y ahora. Así que quizás se escuche un poco de ruido, pero creo que irá bien. Bueno, hay muchas personas que me preguntan cómo encontrar el trabajo, por qué tan lejos, por qué esto. Hay cosas que no tienen explicación y que no tienen un porqué. Pero lo que puedo decir que Nueva Zelanda ha sido un año de mucho crecimiento interior para mí. Y mi primera vez que emigro, que hay personas que se creen que yo soy viajera y voy por el mundo entero. Bueno, la mayoría de las veces he viajado por temas de trabajo. Y bueno, aquí en Nueva Zelanda pues me apetecía emigrar, aprender inglés, el idioma y, y se ocurrió Nueva Zelanda y nada, aquí que me vine a la otra parte del mundo que yo al principio no sabía ni dónde estaba, las cosas como son. Bueno, ¿qué pasa? Yo llego aquí a Nueva Zelanda, yo antes trabajaba en un barco de marinera y bueno, la vida, ¿no? Que hay veces pues que se te cierran ciclos, se cierran etapas. Y me vine aquí, a Nueva Zelanda. Al principio estuve haciendo un woofer, que es trabajo a cambio de alojamiento. Y también tenía ya el contacto porque por Facebook podéis encontrar un montón de grupos de Nueva Zelanda, que si en el norte, después están repartidos por ciudades, después que si en el sur, hay mucho. Entonces yo ya desde mi pueblo, desde Utrera, contacté en el Facebook, me informé, estuve en grupos de WhatsApp, ya pues iba preguntando. Y di con ese woofer y di con el trabajo de Kiwi. Entonces ya tenía el contacto del jefe. Y el jefe me dijo que cuando llegara, pues que lo llamara que tenía trabajo. Bueno, y sí. Y ¿qué pasa? Que lo que yo quiero expresar es cómo yo me he tomado cada trabajo y cada cosa que me ha pasado aquí en Nueva Zelanda a nivel personal, a nivel de entender la vida en ese hilo invisible que yo muchas veces me encanta como saber ver, ¿no? Ese lenguaje de la vida. Y bueno, mi primer trabajo, los kiwis, es un trabajo duro. Y ahí me enseñó, porque había veces también los trabajos de campo dependen mucho del tiempo. O sea, si está lloviendo no se trabaja, no cobras. Y yo cuando llegué aquí a Nueva Zelanda creía que iba a ser mucho dinero. Una muchas veces pues no entiende, ¿no? Y todo el mundo, pues allí, no sé qué. No es como Australia. Australia creo que se hacen más dinerito. Y aquí en Nueva Zelanda es como más paz, más take it easy, otra onda. Y entonces yo de primera, nada más que llegué aquí, que vi cómo era, porque por ejemplo 1.000 euros aquí son 2.000 dólares. Yo me vine aquí con 5.000 euros, que son 10.000 dólares. Entonces me pude comprar mi coche, pude estar tranquila sin tener esa ansiedad de buscar un trabajo corriendo. O sea, hice las cosas bien. También estuve en modo supervivencia porque sí es verdad que bueno, que uno cuando emigra, el idioma, todo al contrario, manejar el coche. Ahora, o sea, son muchas cosas que gestionar y te vuelves un poco loca. Pero hay gente por todos lados, las personas, aunque no entiendan el idioma, aparte aquí es un inglés neozelandés, o sea, es como si yo te hablo desde Utrera y escuchamos a alguien de Cádiz, otro acento totalmente, incluso más heavy me parece. Palabras que no. Pero bueno, son muy agradables y yo pienso también que en cualquier lado, o sea, van sonriendo por la calle, son muy agradecidos, gracias por todo, o sea, todo te ven bien. A mí no había nadie que me haya que me haya echado una mala mirada por no saber el idioma, por no pronunciar bien. O, no, no, al revés. Han sido todos súper, súper acogedores. Y por eso también estoy muy contenta. Y bueno, aquí está la cultura maorí. Hay muchos que eso me ha encantado, que tienen aquí tatuadas las mujeres, porque es como de sus ancestras, ¿no? El respeto de su linaje. Y tiene una historia muy bonita. Nueva Zelanda está muy conectada con la naturaleza, muy, muy conectada con la naturaleza. Y, y yo he conectado mucho con la naturaleza. O sea, he estado muy sola, pero a la misma vez muy acompañada, porque entre los animales, la naturaleza, la selva, no sé, y personas que me he ido encontrando por el camino entre trabajos y las casas que he estado viviendo,
tampoco es que yo me haya sentido sola. Hay veces porque, bueno, que ese sostén me lo he tenido que buscar yo y he entrado en modo supervivencia, sí, pero bueno, para eso también estamos, ¿no? Y bueno, también ha sido un reto equilibrar ese masculino y femenino, porque muchas veces se entra mucho en el masculino de eso, ¿no? De la supervivencia, de sostener. Pero bueno, es simplemente saber que son etapas y que la vida a veces se pone un poquito dura, pero también pasa. Y también te hace una mujer que sabe que no necesita a nadie, pero prefiere a lo mejor pues estar con más personas. Pero sabe, o sea, yo soy muy cabezona y yo aquí he descubierto que yo la teoría me la sabía, que era muy independiente y muy resolutiva, pero aquí lo he puesto en práctica. Entonces yo ahora ya mi cabezonería, porque soy muchas veces muy cabezona, se ha quedado tranquila en plan de no necesito a nadie y lo sé perfectamente. Si me tengo que ir a otro país a migrar, a resolver, ya la tengo. Entonces, esa teoría se ha convertido en práctica, entonces teoría más práctica, tranquilidad aquí dentro. Que no todo el mundo necesita vivir eso, pero yo, por ejemplo, sí lo necesitaba vivir, quizás, entonces, en fin, sigamos. El trabajo de los kiwis es un trabajo duro, son 30 kilos, son muchas horas, también eso, ¿no? Depende del tiempo. Hay veces que se trabajan 5 o 6, un día trabajé, en mi primer día creo que fue 11 horas, que nos dieron hasta un foquito que yo dije, no puede ser, loco. Y trabajé con indios, los jefes eran indios. Y bueno, bien, pero ya te digo, fue duro, que yo muchas veces me ponía esto, me llevé esto, que lo patenté en el, ay, mi casco, me ponía esto aquí para que, porque claro, el peso de los kiwis como que terminé jodida del cuello. Y, y bueno, entonces yo ahí pensaba, porque esto es lo que quiero como expresar, ¿no? Todo lo que yo me he llevado cogiendo kiwi, me inventé que era como que estaba recogiendo todas mis mierdas. Acababa de llegar a un nuevo país, todo nuevo para mí, todo al contrario de lo que estaba acostumbrada, entonces empecé a recoger todas mis mierdas, todo el peso. Mi siguiente trabajo fue juntar vaselina, wax, sería wasser, al tronco de cuando hacen el injerto de los kiwis. Entonces yo juntaba la vaselina con otra chica en el tronco. Y, y ahí yo me inventé, ya te digo, mi filosofía, que ahora tocaba cuidar todas las mierdas que yo había recogido, todas las heridas, las cosas, ¿no? Pues me estaba juntando la vaselina al tronquito. Pues yo ahí empecé a cuidar eso. Después, ¿qué hice después? ¿Qué hice después? Después, cuando terminé, estuve buscando como loca, eso fue muy divertido porque yo quería trabajar en una granja y son 3 meses. Y bueno, uno de mis sueños de pequeña, yo no sé el por qué, era sacar a un ternero de la mamá. Y ahí yo cuando pequeña decía, yo voy a ser una mujer muy exitosa, pero dispuesta a remangarme las manos y a sacar un ternero de la vaca. Y yo no sé por qué un ternero, no sé por qué una vaca, no sé por qué eso, porque en mi familia no hay vaca, no hay granja, o sea, no lo sé. Pero bueno, la verdad es que yo ahí me sentí ya exitosa. O sea, yo en ese momento ya digo, es que el éxito está dentro, es que ya soy una mujer bastante exitosa. Y pues ese sueño se me hizo realidad aquí en Nueva Zelanda. Entonces, yo empecé a aplicar a todos lados, en muchas páginas, para trabajar en granjas. Me salió una en la sur, yo vivía en el norte, y que es donde trabajé en los kiwis, en el injerto, en Monmanganui. Lo he pronunciado bien, porque siempre me liaba. Y bueno, hice mi rutita con mi coche para hacer el ferry a la sur, y por el camino me entretengo, ¿no? Como que me estuve parando en 2 o 3 hoteles así para visitar poquito. Lo que he viajado ha sido eso, el hecho de cambiarme de lugar. Entonces, estoy en el norte, me bajo al sur, empiezo a trabajar en la granja, 3 meses, de hecho era mi labor, sobre todo era cuidar a los terneros. Una locura, ¿no? Yo sola, una locura. Los terneros, hay veces que la hermana del señor me ayudaba, pero era una locura, o sea, bueno, y la casa era chiquitita, pero era muy apañada. Yo lo bueno que tengo que casi siempre que voy a algún lado, lo que sea, me compro mis pesitas, mi acherilla, una mantita y una florecita, aunque sea de plástico, que no me gustan, pero siempre me compro algo para en los lugares que he estado, siempre me lo llevo a mi coche y quiera que no, porque no todo lugar te sientes como en casa, ni no todo lugar te va a gustar,
pues tú lo limpias y quieras que no, nada más que tenga ya una macetita, una pesita, una esterilla, pues ya lo haces tú a tu onda, ¿no? Lo pones acogedor. Entonces, me adorné la casa y hoy vivía sola y pagaba $50 cada semana, o sea, eso no es nada. Aquí se paga 250 o 300 a la semana de dólares por una habitación. Entonces, la granja tenía esa posibilidad de una casa para ti sola y pagabas muy poquito. Entonces, oye, estupendo. Ahora, el trabajo también es duro. Yo también lo disfruté mucho, porque es verdad, la naturaleza, después cuando los terneros iban creciendo, que es una locura, ¿eh? Los terneros, he bregado con terneros que no se puede imaginar, no se puede imaginar. He corrido delante de una vaca, porque cuando le cogíamos los terneritos a la mamá, había mamá que se volvía loca y que decía, ¿qué hace? Entonces, yo salía a coger terneros que pesan un montón, pesan 40 kilos, que siempre me ayudaban los otros chicos, habían dos chicos filipinos que trabajaban ahí en la granja y ellos se dedicaban a ordeñar. Y cuando íbamos a coger los terneros, pues casi siempre eran ellos, pero otras veces pues los cogía yo y pesan una barbaridad. Entonces hay veces que la mamá vaca se venía para ti y yo corría, ¿no? O sea, increíble. Bueno, después también se me dio la oportunidad de coger el cuá, muchas veces también llevaba yo el ganado, también me enseñaron a ordeñar. Después ya cuando los terneros crecieron, pues hacía más esos labores y también hice mucho el ruling. O sea, iba en el tractor pasando el ruling al césped. Y bueno, ya te digo, me organicé y aproveché bastante mi tiempo porque me llevaba casi 6 horas en el tractor, entonces me ponía mis auriculares, me ponía podcast y ahí yo empecé también a entrar en una mentoría. Empecé a entrar en cursos de venta, empecé a simplificar todo lo que mi mente tenía para como medio emprender. Empecé con coach de crecimiento personal, empecé a hacer un trabajo muy profundo interiormente. En la granja estuve 3 meses muy aislada. Sí, estaba la familia, pero yo estaba sola. Yo terminaba de trabajar y me liaba con los ejercicios, me liaba con los exámenes, me liaba a saber qué es lo que me pasa, ¿no? Y también mucho movimiento interior, que no pareciera, estaba moviendo mucho mi interior. Y ya te digo, tan sola, yo nunca había necesitado un abrazo. Yo soy la típica, que yo creo que por eso también vendrá el aprendizaje, la experiencia, de que yo independiente, para arriba y para abajo, pues Dios, el universo, me aisló tanto, que yo he llegado a entender que humano con humano nos curamos. O sea, es muy importante el acompañamiento. Y aparte que, o sea, que yo estaba en redes sociales, me conectaba, ¿no? Con los coaching, con mi familia hablaba por el móvil, o sea, la tecnología, que no es que yo haya estado, no, he tenido contacto. Te digo que el contacto humano es lo que yo he echado ese de menos, porque son 3 meses, de la naturaleza como medio aislada. También tenía mi coche, o sea, podía ir, pero si tenía un día de descanso, yo prefería estar haciendo lo que se supone que era lo que tenía que hacer. En lo que me metí, ¿no? En la mentoría, en el trabajo profundo, en simplificar, en medio invertir. Son muchas cosas, son muchas cosas que sostener y después, claro, ya se te va acabando los 3 meses de la granja, tienes que buscar otro lado. Ahora las personas no te responden tan rápida o no te responden. Estás buscando por Facebook habitaciones, no sé qué, ahora el próximo trabajo, aplica, no aplica. O sea, son muchas cosas que también mi mente, como que quiere controlarlo todo y aparte yo soy un terremoto. Me he conocido aparte mentalmente porque estoy muchas veces muy en lo mental y si dejo de hacer deporte, porque es una cosa que no he dejado, pero que me estaba también obsesionando demasiado, como que, aunque sean 30 minutos, y no, desde la calma. Sí, yo llegué a un momento que era como que me estaba obsesionando por todo lo que hacía me estaba obsesionando y al fin y al cabo no es que no terminara nada, sino que era demasiada información para mi mente y como que empecé a desconectar. Mi mente empezó a desconectar, demasiada información. Y bueno, ahí tuve como un buen salto cuántico porque empecé a identificarme con todo, con la naturaleza, empecé a sentir señales fractales, empecé a recibir fractales, empecé a sentir que yo siempre de tantas y de tantas cosas era porque estaba bajando información, no sé de dónde, pero yo estaba bajando información y al estar tan sola empecé a volver a reconocerme
como que la naturaleza me reconoció y yo empecé a reconocerme gracias a esa soledad, ¿no? Y a ese, como si hubiera estado cavando mi propio pozo, pero yo más cavaba y más cavaba, porque quería saber también, y yo creo que he llegado al fondo, no lo sé todavía, porque hay veces que hay algo más allá que todavía mi conciencia no alcanza ahora, pero yo he sentido mi mente como... Y he sentido momentos que, aparte que yo ya soy una persona muy profunda y que me lo cuestiono todo, he tenido momentos muy heavy y a la misma vez lo agradezco porque me han hecho también eso, ¿no? Ser quien soy ahora y saber meterme y salir. O sea, como si me hubiera metido en el fango, fango, fango y he salido. Y encima he salido limpia. O sea, o eso creo, ¿no? Un poco tocado me he quedado. No, pero bueno, entonces, la cosa, se me da la oportunidad. Contábamos las vacas y demás, y había una vaca que tenía el ternero, las patitas, por fuera. Y el hombre me dijo, Lola, ¿quieres intentarlo? Y digo, obvio, claro, pero estaba muerto. Bueno, parece que había sacado ternero toda la vida. Y el hombre me dijo, Lola, ya has cumplido tu sueño. Y le dije, no, el próximo vivo. Entonces, a las 2 horas, es que eso es otra cosa que también he descubierto, que yo siempre he sido muy manifestadora, materializadora. O sea, a las 2 horas yo me fui con la abuelita a contar una vaca porque ella la apuntaba para el otro día los terneros que iban a nacer. Me voy con ella en el cuadro y había una vaca en el suelo intentando parir. Y la mujer me miró y me dice, ¿quieres intentarlo? Digo, ¿qué? Entonces le cogí las patitas y yo a la vaca decía, 1, 2, 3, y la vaca hacía, de verdad que era súper gracioso. Pero saqué el ternero y lo tuve que hacer así, ¿no? Con las manos, porque se resbalaba de la placenta. Entonces, ¿yo que ahí que interpreté? Pues que la vida y la muerte, yo ahí tuve como una resurrección, yo saqué un ternero muerto y después saqué uno vivo. Entonces, yo ahí vi el lenguaje invisible de la vida, o yo me lo estoy inventando, no lo sé, pero es realmente bonito, porque tampoco le pasa esto a todo el mundo. Y si le pasa, pues óyenme, contadlo, porque son historias y cosas que para mí, por ejemplo, me parecen interesantes de escucharla y de compartirla. Entonces, bueno, ahí como que tuve un gran despertar. Yo siento que mi gran despertar fue a los 24 años, que mi madre dice que yo ya nací despierta. Pero yo soy una mujer que muchas veces he dudado mucho de mí porque siento mucho y he dudado. Pero, los peros se comen. Y bueno, entonces es que se me va. Muchas veces me voy. Eso es otro de las cosas que tengo. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Eso, que fue como un despertar. Que yo siento que mi gran despertar fue a los 24 años y en la granja como que tuve algo también pasó en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, algo empezó a pasar. Y empecé a entrar como en caos, en caos, en caos, en desconexión, pero a la misma vez de ese caos encontré una paz muy profunda dentro de mí que yo parecía que estaba pasando de todo, como que me estaba dando todo igual. Y como entre la culpa, la comparación también, porque yo estaba como trabajando mucho y había también muchas personas, amigos que había conocido en la época del kiwi o lo que fuera, y ya pues vas viendo que están viajando, están haciendo otras cosas y tú trabajando, invirtiendo, haciendo lo de podcast que me empecé a hacer, de mis meditaciones, subiendo cosas a mi Instagram para hacer como tu marca personal de lo que el día de mañana quieres, el alma koi, mi proyecto, que empecé a hacer un proyecto. Entonces empecé como a formarme mucho y a hacer cosas. Entonces, claro, yo no podía estar todo el rato viajando y durmiendo en cualquier lado y malamente y no. Entonces yo quería aprovechar bien la visa de Nueva Zelanda, que ya que había venido aquí, y aparte estar en buenos lugares porque claro, en cualquier parte no, porque también necesitaba wifi y yo prefiero también invertir el dinero, aunque no ahorre tanto, pero en una buena ducha, que estoy dispuesta porque ya lo he hecho, duermo en cualquier lado, si yo hoy voy a dormir en el aeropuerto, por ejemplo, y soy feliz, o sea que no es una cosa que tú digas, no, si hubiera ido de aventura, pues a lo mejor de aventura, pero no, yo venía y me di cuenta de que yo aquí venía a algo más que simplemente una aventura. Entonces, invertí bien mi dinero
en vivir bien, en comer bien, en hacer mi deporte y en seguir invirtiendo en mi nuevo proyecto, en lo que estoy descubriendo de mí, en lo que fui capaz de simplificar y bajar a tierra, y la verdad que estoy muy orgullosa de eso. Pero a lo que voy que es que entré en caos, en caos, en caos, en caos total. Y increíble. Y la capacidad de sostén que tuve y la paciencia, porque hay que tener también mucha paciencia, porque todavía no tengo nada creado y llevo un año a pico y pala y muchas veces parece que me atraso o que me estoy liando más y no, es simplemente el proceso o mi proceso, ¿no? Creo que voy a grabar otro vídeo, no sé si después va a ser muy largo, a ver.